Bien, buenas noches. Buenas noches, doctor. Muy bien, buenas noches, buenas noches. Doctor, buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas noches, doctor. Doctor, buenas doctor. noches. Buenas noches, buenas noches. A ver, no se está grabando esto, pero... Doctor, buenas noches. Buenas noches a todos. Ahorita pasamos la lista. Por favor, quiero verificar si estoy grabando. Muy bien. Entonces empezamos un poquito para verificar la lista. Orellana. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Orellana. Ramos.
Por favor, deben estar atentos, voy a pasar lista. No Doctor, podemos perder tiempo sí, doctor, sino que la mi audio lista y no ustedes funcionaba. no me Ramos, buenas contestan. noches, doctor. Por favor, vuelvo a repetir. Voy a pasar lista, estén atentos todos, de tal manera que no pierda mucho tiempo en esto. Lamentablemente, tengo que pasar lista, porque a veces se conectan, pero no están en el momento. Pues si no me contestan, los tengo ausentes. Sigo entonces. Carmela Robles, Presente, doctor. Martínez, Doctor Ramos, buenas noches. Presente, doctor, buenas Martínez, noches. Martínez, presente, doctor, buenas noches. Jerónimo, Presente, doctor, buenas noches. muy bien, Tafur, Jerónimo. Afur presente, doctor. Buenas noches. Aucasi, Presente, doctor. Aucasi. Ascona, Presente, doctor Ascona. Quispe, Presente, doctor. Quispe Leñuero. Pelaya, Presente, doctor. Buenas noches. Candia, Presente, doctor. Buenas noches, Candia. Obregón, Presente, doctor. Buenas noches. Alcalde, Presente, doctor, buenas noches. Hurtado, Rodríguez, Rodríguez Marcos, presente, doctor. Castro, Doctor, buenas noches. Castro, presente. Adauto Miriam, Doctor, buenas noches. Presente. Arango, Doctor. Hugo, Presente, doctor. Mejía, Presente, doctor. Buenas noches. Calderón, Presente, doctor, buenas noches. Lara, Presente, doctor, buenas noches. Zulca, Presente, doctor, buenas noches. Roque, Presente, doctor. Buenas noches. Salas, Presente, doctor. Buenas noches. León, Presente, doctor. Buenas noches. Tolentino, Doctor, buenas noches. Presente. Rojas, Rojas, noches. Coaboy, Presente, doctor. Buenas noches. María Dauto, Presente, profesor. Santana, Presente, doctor, buenas noches. Laurencio, Presente, doctor, buenas noches. Campos, Presente, doctor, buenas noches. Campos. Tristán, Presente, profesor Tristán. Obando, Presente, doctor. Buenas noches. Pimentel, Presente, doctor. Buenas noches. Condeso, Buenas noches, doctor. Presente. Orellana, Orellana, doctor, presente. Ortiz, Buenas noches, doctor Ortiz, presente. muy bien. ¿A quién me he llamado? Doctor, me llamó a Ramos, pero yo me demoré en contestar. Sí, ya la consigné, muy amable. Gracias, doctor. ¿Quién más me ha llamado? Doctor, llamó a Obregón. ¿Me llegó a escuchar? Sí, por supuesto, sí. Si no, lo hubiera repetido. Siga usted, muy amable. Tengo hasta el momento 38 participantes. Con ellos estoy dando inicio el desarrollo de nuestra teoría del día de hoy. Los demás que ingresen a partir del momento van a estar considerados tarde. Aún así tendrán de todas maneras su apreciación. Vamos entonces a detallar nuestro encuentro teórico.
Bien, dicho, antes de empezar nuestra disertación, nuestra explicación de la que corresponde el día de hoy, durante el desarrollo de la clase, voy a establecer un sistema de aplicación indistinta, un sistema de evaluación que tengo que hacerlo de clase a clase con un determinado número de alumnos. Como son bastantes, como son un buen número, sería una nota de concepto de acuerdo a los 10 alumnos que indistintamente llame. Indistintamente, y corresponde y hay responsabilidad de grupo en que tengamos un mejor criterio para eso. Muy bien. Habíamos dicho entonces, dentro del fenómeno de la reproducción y lo que significa el organismo materno en el proceso de tolerar tolerarlo y a la vez facilitar el crecimiento del producto de la gestación, llámese el embrión o el feto. Habíamos mencionado que existe todo un mecanismo de soporte y adaptación. Es decir, vamos a seguir hablando de lo que es la fisiología del organismo materno, referido organismo materno. No estamos hablando del organismo femenino, sino del organismo materno. Estamos hablando de una gestante, donde ya habíamos visto que existen una serie de cambios adaptativos de estos órganos y sistemas durante este periodo gestacional. Muy bien. Habíamos mencionado incluso también que estos cambios adaptativos durante la gestación tienen una situación más destacada que otros, y que debemos tener en cuenta que quienes precisamente provocan estos cambios son, a ver quién, ya, correcto. Quienes provocan estos cambios, eviten ponerme mensajes salvo que sean urgentes, por favor. Salvo que sean extremadamente urgentes para poder interrumpir un poquito la disertación. Decía, quienes provocan estos cambios, no hay que perder la orientación, son precisamente en esta conducta de parásito, de invasor de un organismo, es el feto. Y precisamente los altos niveles de hormonas que facilitan o que permiten este embarazo. Entonces el feto y estos niveles hormonales pues van a reflejar toda una serie de cambios en este organismo materno. Y recordamos que habíamos señalado que el aumento, uno de los efectos de esta adaptación fundamentalmente es el aumento de tamaño de los diversos órganos genitales en principio, ¿cierto? Como es el útero, como son las mamas, como es la vagina y el introito, que precisamente son notoriamente influenciados y que, como dice la lámina, aumenta el útero hasta 1500 gramos después de pesar aproximadamente 50 gramos. Fíjense la dimensión del aumento en masa. Estamos hablando en masa, ¿cierto? Igualmente, las mamas normalmente doblegan, triplican muchas veces su tamaño. Igualmente, las dimensiones de los órganos genitales en la mujer en esta gestante son mucho más pronunciados. Entonces, aparte del aumento del tamaño de estos órganos como cambio notorio, muy notorio, también tenemos un cambio y un aumento de la performance funcional de diferentes órganos. Así tenemos, por ejemplo, que existen cambios en el metabolismo materno, precisamente con ese efecto que habíamos visto de la somatomamotrofina coriónica humana, que va a influenciar en este fenómeno de resistencia a la insulina. Y habíamos visto ese fenómeno diabetogénico que ocurre en la gestante, que precisamente está en relación de favorecer el mayor aporte de glucosa hacia ¿quién? Hacia el feto, precisamente, ¿no?
provoca un aumento de peso general de la paciente, existe un aumento del gasto cardíaco, como hemos visto ya, el volumen sanguíneo indudablemente, si hay todo un nuevo organismo que necesita irrigarse, tiene que aumentar el volumen sanguíneo. Indudablemente la ventilación aumenta porque se necesita un mayor consumo de oxígeno. Y de todo esto existe un aumento de la diuresis. Un aumento de la diuresis. Entonces, ya todos sabemos qué cosa es diuresis, ¿cierto? Existe la diuresis es porque existe una función renal, ¿cierto? Hay una filtración, hay una reabsorción, producto de esa fisiología renal es este efecto diurético. Sabemos que el efecto diurético es la formación de la orina. Entonces existe un aumento de la diuresis. Y esto es precisamente lo que nos lleva a constituir que este aumento de la diuresis es uno de los cambios adaptativos específicos, muy notorios, de repente mucho más que los demás órganos durante la gestación, y que precisamente se logra o promueve cambios morfofisiológicos de las vías urinarias, que es básicamente el tema a desarrollar el día de hoy. Entonces, los cambios morfofisiológicos en las vías urinarias. Así como dice nuestro curso morfofisiológico, morfoforma, fisiología, función. ¿De quién? De las vías urinarias. De las vías urinarias. Muy bien, tenemos entonces la adaptación de las vías urinarias durante el embarazo. Tenemos que insistir y ser repetitivos en lo que sucede en este embarazo, en este fenómeno adaptativo. Entonces, el organismo de la mamá, de la mujer, se adapta a las necesidades de embarazo con estos cambios anatómicos y cambios fisiológicos, morfofisiológicos. Y, repitiendo, las vías urinarias es precisamente uno de los que realmente se magnifican estos cambios. Toda vez de que todos los órganos genitales en sí se modifican, y precisamente la vía urinaria también ocurre esto, que está en relación no solamente porque los genitales y la vía urinaria están cercanos en su condición anatómica, sino que tienen también el mismo origen embrionario. Fíjense la repercusión que se tiene y por qué es que desde el mismo momento de la conformación embriológica está dispuesto a estos fenómenos. Fíjense todo lo importante de reconocer este fenómeno adaptativo en la gestación. Muy bien. Estos cambios de las vías urinarias nos van a plantear dos situaciones a nivel de la evaluación de la gestante, que son fundamentales para el control y para su evolución y su evaluación y su evolución. Uno de ellos es que existe en los cambios urinarios va a existir, por la situación de esos cambios, un mayor riesgo de infecciones. Indudablemente es mayor superficie expuesta, un mayor cambio funcional y anatómico, indudablemente va a conllevar este riesgo de infecciones porque hay mayor exposición. Y un detalle ahí con esto es que puede ocurrir una interpretación errónea de los resultados cuando uno hace un estudio diagnóstico. Precisamente porque existe un significativo cambio anatómico funcional. Entonces estos son problemas que tenemos que dilucidarlos cuando estamos evaluando a una gestante. Y el mayor riesgo de la infección precisamente está en relación a que ustedes saben que hormonalmente la gestación es permitida porque existe una protección hacia el producto de la gestación
en base a controlar el sistema defensivo mediante la sobrecarga hormonal. Si la sobrecarga hormonal para permitir el desarrollo del feto está controlado, indudablemente va a estar afectada la parte defensiva hacia el resto de gérmenes. Es por esa razón que gérmenes que normalmente estaban controlados, al disminuir o al ser controlado el sistema defensivo, van a invadir o van a progresar esas bacteriurias, esas bacteriemias que aparentemente no afectaban antes. Y, lógicamente, el cambio anatómico de estas estructuras, como que es la distensión, elongación y la misma carga o progresión funcional, como otras circunstancias adicionales, como decíamos, niveles de gérmenes presentes antes de la gestación que se ven sueltos y pueden desarrollarse. De tal manera que estos son los principales consecuencias que tiene que ver con el fenómeno adaptativo del sistema de las vías urinarias. Entonces, miraremos un poquito la fisiología de las vías urinarias precisamente en el embarazo. Estos cambios extraurinarios que tienen que ver no solamente de la anatomía, sino funcionales, metabólicos del organismo materno, va a provocar que, por ejemplo, el medio interno de la gestante es el que va a denotar mucho más estos cambios como efecto del cambio anatómico funcional. Entonces, y aquí es donde la función renal es precisamente, acuérdense que a través de la función renal se mantiene el sistema de medio interno en un organismo. Entonces, indudablemente que esta función renal es la que va a notarse mucho más esta situación de adaptarse al funcionamiento de un nuevo estado de medio interno de todo el organismo para mantener precisamente la vigencia del medio interno del feto. Entonces, la función renal de la gestante es la que va a notarse y que tiene que recurrir a un tremendo fenómeno de cambio adaptativo para funcionar exitosamente. Muy bien, entonces encontramos que la morfología de las vías urinarias tiene que modificarse notablemente durante esta gestación. Y esta modificación incluso va desde el primer momento, desde el primer mes, el primer trimestre en general. Pero esta modificación va a tener una consecuencia que indudablemente va a presentar desajustes en general, tanto metabólicos como homeostáticos de la gestante. Metabólicos, como sabemos, existe una mayor performance de formación de detrimentos, y el cambio homeostático, es decir, su estándar y funcionamiento de todos sus órganos va a estar alterado. Y muchas veces es motivo de mayor compromiso clínico, como que se puede haber problemas de hipertensión, problemas renales en sí que van a desajustar totalmente el medio interno, etc. De tal manera que observamos que existe, por ejemplo, un estasis urinaria. Puede haber problemas de edema. Existe una hiperemia. Todo eso hace que a nivel de las vías urinarias exista, que normalmente existe una bacteriuria asintomática, es decir, controlada, y que si no tratamos adecuadamente esta disfunción inmediata, pues se convierte en uno de los principales efectos de morbilidad, causas de morbilidad en la gestante. Muchas de las gestantes, por decir todas de las gestantes, al
al disminuir su control del sistema defensivo, provoca que los niveles de bacterias del tracto genital pues se disparen. Si antes esta bacteriuria estaba controlada, era sintomática, ya no lo va a ser tanto en la gestante, pero a veces tardíamente uno se percata o tardíamente lo toma en cuenta, porque toda la sintomatología de la gestante la opaca, es decir, tiene otros desajustes metabólicos como es las indigestiones, la estasis gástrica, lentitud de la digestión, el proceso de respuesta del aumento hormonal que provoca desajustes, náuseas, vómitos, ¿cierto? Hace que la bacteriuria no siga siendo asintomática y no se detecte. Y lo detectamos cuando ya hay un verdadero compromiso mayor, inclusive pielonefritis, inclusive mayores compromisos por efecto de esta bacteriuria. O sea que en un control evaluativo, en un control prenatal, el desajuste por la adaptación violenta que tiene que ocurrir de las vías urinarias y que muchas veces no va en relación a la necesidad de funcionamiento orgánico, produce estos famosos desajustes, ocasionando muchas veces ya situaciones clínicas preocupantes y graves en una gestante. Entonces vamos a mirar un poquito estos cambios morfológicos que ocurren en la gestante y que de las vías urinarias propiamente, y que las observamos en todo su sistema morfológico de la vía urinaria, como es los riñones, la pelvis renal, los uréteres, vejiga, el funcionamiento del reflejo vésico ureteral. Fíjense, entonces ahí tenemos todo el aparato urinario, que va precisamente a manifestar cambios morfológicos que van a devenir en un cambio, también variación de la performance, de la situación funcional. Entonces veremos qué ocurre en los riñones. Autores como Hobson, Bailey, Rolleston demostraron ya hace bastante tiempo que el riñón, fíjense, el riñón aumenta por lo menos cerca de 2 centímetros durante la gestación. Fíjense, el tamaño del riñón aumenta. Este agrandamiento va a estar de todas maneras, es un riñón más grande, indudablemente va a incrementar la corriente sanguínea y el volumen vascular, ¿cierto? Si es un organismo que ha crecido, entonces va a trabajar con tiene mayor capacidad de trabajo. Por eso es que va a aumentar el riego, el riego sanguíneo que está dirigido a ese riñón y el volumen vascular mismo. Pero sin embargo, fíjense un detalle, este agrandamiento de las estructuras no significa que haya nueva formación de nefronas. ¿Sí? La misma cantidad de nefronas, sino simplemente que se hipertrofien en sentido general. Son detalles muy importantes para ver lo que ocurre después precisamente de la gestación, después que termina la gestación. A nivel de la pelvis renal, ¿qué ocurre? Se presenta una dilatación desde los primeros meses de la gestación, desde este primer trimestre, y que inclusive esta pelvis renal todavía se puede encontrar hasta en la etapa puerperal. Entonces empieza desde el primer trimestre y alcanza todavía morfológicamente hasta las etapas del puerperio. O sea, termina la gestación y lo tenemos todavía una dilatación de la pelvis, un agrandamiento. Dilatación más que nada, en ese sentido es más grande, hasta el puerperio.
Y aquí vienen unos detalles que tenemos que irlos viendo un poco despacio para que los comprendamos y sepamos por cómo es que estos cambios de las vías urinarias cobran realmente importancia y por qué se hacen necesarios. A nivel de los uréteres, igual que junto a la pelvis renal, empiezan tempranamente. Y hay un fenómeno con ellos, porque se da cuenta de lo que se llama el hidrouréter fisiológico del embarazo. Como su nombre lo dice, hidrouréter, es decir, hay un agrandamiento del útero, del uréter, precisamente porque es capaz de retener mayor cantidad de líquido. Estamos hablando de uréter y ya estamos hablando de orina. Y se llama hidro, no es que tenga agua, sino precisamente porque contiene líquido. Y el término de hidrouréter fisiológico del embarazo no es una normalidad, sino es una adaptación. Indudablemente se dilata, aumenta del diámetro hacia el interior del uréter, y para eso necesariamente tiene que haber hipotonía y a la vez hipomotilidad. O sea, el componente hormonal relaja la fibra, se dilata la fibra, así como se dilata toda la fibra uterina y es simplemente una bolsa acuosa que permite todo el movimiento de su contenido. En este caso el uréter igualmente. Es decir, existe hipotonía e hipomotilidad del componente muscular. Y hay diferencias en este uréter en cuanto a sus partes superior, media e inferior. Y se ha demostrado en los estudios de estos observadores que es en la porción superior que es más elocuente, es más notoria esta hipotonía y esta hipomotilidad. Y todavía más en un uréter que en el otro, y frecuente, dice, en el uréter derecho. Y ahí vamos a mirar un poquito por qué hay estas diferencias. El volumen de los uréteres en el embarazo, fíjense, aumenta hasta unas 25 veces, por eso se le nota como hidrouréter, y que es capaz de retener hasta 300 centímetros de orina. Imagínense la dilatación, es una vejiga alargada hacia arriba, ¿cierto? Es un uréter distendido, pudiendo retener hasta más de 1/4 de litro, hasta unos 300 centímetros cúbicos de orina. Estamos hablando de esta parte que después de la pelvis es el conducto que transporta la orina desde la pelvis renal hasta la vejiga, los uréteres, derechos e izquierdos. Y este fenómeno de dilatación hemos dicho que se da más en el uréter derecho, más grande, más notorio y comúnmente en el uréter derecho. Muy bien, este hidrouréter que tranquilamente pasa como un depósito reservorio de orina, se debe pensar, es decir, se debe detectar en el examen clínico. El examen clínico no lo vamos a palpar indudablemente, pero sí tenemos que buscar la forma de detectarlo, generalmente con ecografías, un examen ecográfico. Es uno de los motivos de evaluación clínica que antes, estamos hablando de unos 50 años antes, no podía detectarse tan fácil, simplemente se intuía. Y a veces, con algunos estudios ecográficos casuales, se podía definir, pero ahora con la ecografía es mucho más sencillo. Ahora, muy bien, tenemos el comportamiento de este hidrouréter. Decíamos que más notorio es la dilatación pieloureteral del lado derecho. Y es más ahí todavía, por arriba del estrecho pélvico superior. Fíjense los detalles. En relación a que hay un acodamiento del uréter, porque a ese nivel
cruzan los vasos ilíacos a nivel del estrecho pélvico superior. Por eso es que de algún modo esto influye que se note rápidamente al haber esta hipotonía, esta hipomotilidad, generalmente en el lado derecho se note mucho más rápido esta formación del hidrouréter. Indudablemente en el lado izquierdo no hay presencia de los vasos ilíacos y la vena ilíaca es menos rígida y lógicamente no hay efecto compresivo. Toda esa explicación es para poder detectar qué puede estar pasando con las vías urinarias en una gestante y hasta cuándo es fisiopatológico o es fisiológico, ¿cierto? Entonces tenemos que ser acuciosos en esta evaluación. Y estamos hablando que lo evaluamos dentro del criterio obstétrico, ginecobstétrico. No estamos hablando del fenómeno o el criterio urológico, a pesar de que son áreas netamente urinarias de función urológica. Por lo tanto, conlleva nuestra apreciación y nuestra información adecuada, llámesele nuestra especialidad, el componente urológico de la gestante, que nosotros tenemos que dominarla, por un lado, como ginecobstetras, y por otro lado, tener un criterio como médicos generales, tener un criterio de qué es lo que está pasando en el fenómeno de adaptación de la gestación, orgánica de la gestación y en especial de las vías urinarias. Muy bien, entonces podemos repetir que estos cambios de tono y motilidad de los uréteres que se observan en esta etapa se relacionan con el aumento de tamaño y peso del útero ocupado, ¿cierto? Entonces, en la medida que hay distensión por el crecimiento uterino, de todas maneras va a afectar la vía urinaria por vecindad. Entonces, todo este fenómeno tenemos que comprenderlo. No solamente son los vasos ilíacos ni todo lo demás, aparte de la acción hormonal, sino que aquí hay un efecto compresivo. Está relacionado con eso. Y como conclusión inmediata, observación inmediata, sabemos que después del parto, todos estos organismos inmediatamente se recuperan, es decir, vuelven. Cuando decimos recuperan, se refiere al tamaño y la función. Después del parto son las primeras cambios adaptativos que rápidamente regresionan al estado pregestacional. Entonces, esa es una observación que tenemos que tenerla presente siempre, y por eso a veces cuando intentamos diagnosticar alguna disfunción o patología urinaria, nos podemos confundir, entendiendo que puede ser cambio disfuncional esperado y podemos estar ocultando un cambio infeccioso realmente patológico. De tal manera que para terminar de entender cómo es el origen de la formación del hidrouréter, tenemos que tener en cuenta la comprensión de los uréteres, como estábamos hablando, comprensión externa, el cambio hormonal precisamente, por eso que la fibra muscular, la componente muscular del uréter se relaja, hay hipomotilidad, y además también que hay una hipertrofia de la fibra muscular longitudinal en su extremo inferior, de tal manera que decimos que la vejiga se continúa hacia los uréteres. Es necesario incidir en esta explicación de los cambios de las vías urinarias, precisamente para tenerlos en cuenta, y vuelvo a repetir, evaluar y diagnosticar hasta qué punto es fisiológico y en qué momento puede ya entenderse una fisiopatología. Con respecto a la vejiga, vemos entonces que igualmente el músculo vesical va a estar afectado hormonalmente y se vuelve fundamentalmente atónico.
provocado lógicamente por la progesterona que afecta toda la musculatura lisa, no solamente de la vejiga, sino toda, sobre todo en este caso también del útero. De tal manera que igual el tono de la vejiga disminuye en la medida que avanza el embarazo y que puede hacer que la vejiga llegue a tener una capacidad promedio de 1 litro. Fíjense, de 1 litro. No los 600 máximo que se espera, sino que puede llegar hasta almacenar hasta 1 litro. Así como los uréteres llegan hasta almacenar hasta 300 centímetros, la vejiga en general puede llegar hasta los 1000. Igualmente, toda la estructuración del componente vesical, como es el trígono, a nivel de esto hay hiperplasia, hay hipertrofia, igual que estábamos hablando de la porción inferior del uréter. Por eso es que decíamos que existe una continuación, y acuérdense que son estructuras que tienen el mismo origen embrionario, por eso tienen el mismo componente. Y lógicamente van a responder de igual forma a la acción hormonal presente en durante la gestación. Sin embargo, la mucosa vesical en sí, no hay mayor cambio anatómico per se. Sin embargo, sí hay mayor congestión. Mayor congestión y lógicamente al haber mayor congestión existe mayor riego. Que tiene todos los órganos pélvicos. Todos los órganos pélvicos. Acuérdense que toda la organización de la anatomía, economía y anatomía del organismo gestante conlleva un mayor riego de toda la parte pélvica para favorecer todo lo que concierne hacia el útero. Pero igual todos los órganos pélvicos están venidos en ese aumento de congestión y mayor riesgo. De tal manera que esta mucosa vesical se vuelve edematosa. Y al volverse edematosa, se vuelve un tanto estructuralmente frágil y capaz de sufrir traumatismos que normalmente los toleraba antes o los evitaba antes, mejor dicho, ahora rápidamente puede dañarse. Y al dañarse es lógicamente más susceptible a esas infecciones que estamos hablando. Entonces, todo lo que conlleva ese riesgo del cambio adaptativo, en este caso de las vías urinarias y en este caso de la vejiga. Con respecto al reflejo vésico-ureteral, como tenemos que la vejiga es más flácida, porque lógicamente disminuye el tono de respuesta, no hay una reacción inmediata a las fibras tan más elongadas. Igualmente, hay la válvula vésico-uretral, existe un déficit de función, llámesele un grado de insuficiencia. De tal manera que si no actúa convenientemente, decíamos hace rato que la vejiga se continúa con el uréter, y por ahí que este uréter pues precisamente alberga mayor cantidad de orina. Entonces cuando viene la contracción, de todas maneras, de la fibra muscular, cuando la gestante está miccionando, existe compresión de la fibra lisa de la vejiga para evacuar y hacer que la orina salga hacia la uretra, pero hay un reflujo. ¿Por qué? Porque precisamente la válvula vesico-ureteral está relajada, existe ese grado de insuficiencia. Entonces hay este reflujo de la vejiga hacia el uréter. Entonces entendemos ya la disfunción que ocurre como fenómeno de esta adaptación. Indudablemente, el útero está creciendo y eso va a hacer que exista un estiramiento del trígono en relación a un acortamiento de la porción terminal del uréter, porque se está estirando todo. ¿Y por qué qué permite este estiramiento? Precisamente la laxitud de las fibras, que permiten, hormonalmente dispuestas en ese sentido, pero que ocasionan también lo que ya hemos hablado tempranamente. De tal manera que durante la micción, donde existe, decíamos hace rato, la presión intravesical, de todas maneras va a haber esta regurgitación o reflujo de orina hacia los uréteres.
Entonces ya nos damos cuenta cómo es que funciona este reflejo vésico ureteral, que se supone debe evitarse que la orina retroceda para que avance hacia la uretra, pero en este caso, como hay laxitud de la fibra lisa y además insuficiencia de la válvula, ocurre todo este fenómeno. Muy bien, y ahora comentaremos algo sobre precisamente la dinámica del riñón. Decíamos que el sistema renal, pues tenemos como unidad efectora todo lo que constituye el riñón. Estamos viendo que este riñón aumenta de tamaño, y al aumentar de tamaño, hemos dicho que no cambia el número de estructuras, sino de nefronas, sino que se hipertrofia en toda la estructura. Lógicamente, acusa un cambio funcional igualmente. Y ese cambio funcional se da en que este factor de filtración glomerular, que disminuye al comienzo del embarazo, aumenta necesariamente hasta el tercer trimestre. Hay un fenómeno distributivo al inicio de la aglomeración, filtración glomerular, pero después aumentando precisamente la performance de esta diuresis. En cuanto a lo que es la depuración de la creatinina, la depuración de creatinina, que es el medidor de la función, de la calidad de función de filtración del riñón, en cuanto a lo que significa mantener el estatus del medio interno, es decir, si es capaz de funcionar eliminando los productos nitrogenados convenientemente. Entonces vemos que esta depuración se incrementa desde el primer trimestre, pero que comienza a disminuir en el último trimestre, para que recobrarse inmediatamente en el posparto. Entonces son características que hay que tener en cuenta, sobre todo cuando comienza a alterarse o tienen mayor repercusión con procesos ya fisiopatológicos del problema de muchas veces en cuadros de preeclampsia, de efecto diabetogénico, etcétera, que pueden inmediatamente anotarse en lo que es la filtración glomerular y también la depuración de creatinina. Depuración de la urea. Igualmente está en base a la capacidad del glomérulo. Es decir, a mayor diuresis habrá mayor depuración ureica. Indudablemente, indudablemente. Aumenta la diuresis, tendrá que haber mayor eliminación de la urea como se espera. En cuanto a lo que es la glucosuria en el embarazo, indudablemente que existe un mayor nivel de glucosa en orina, porque sabemos que hemos dicho que existe un mayor nivel de glucosa en sangre. Necesariamente eso se va a notar en la orina, pero que existen variaciones, indudablemente, de acuerdo al comportamiento en sí del nivel de consumo de esta glucosa por el componente placentofetal, ¿cierto? ¿Por qué debe aumentar el nivel de glucosa en sangre en la gestante? Para que haya mayor aporte hacia la placenta. Y si esta placenta consume indistintamente durante el día en un efecto circadiano, en un momento determinado, esta glucosuria puede detectarse también con variaciones en la gestante, que nos pueden dar erróneamente datos, y nos puede decir que haya mayor o menor, pero que no reflejan realmente lo que está sucediendo hacia el interior de la gestante, y podemos malinterpretar esto. Pero sin embargo, hay que tener en cuenta estas variaciones que no deben ser demasiado llamativas. Entonces, pero hay que tener en cuenta, ¿por qué existe glucosuria? ¿Por qué? Porque hay un mayor nivel de glucosa circulante, precisamente por esa resistencia a la insulina que provoca, ya habíamos hablado, la somatomamotoprina. Y
estamos llegando ya al hecho de la compensación volumétrica que existe en base a esta función renal. Tenemos en cuenta que existe en la gestante un incremento del volumen plasmático. Entonces, existe una hipervolemia fisiológica como respuesta precisamente a esta necesidad de tener una mayor cantidad de circulante a través de los vasos sanguíneos, una mayor cantidad de líquido sanguíneo, porque necesita irrigar mayor territorio. Por lo tanto, existe una hipervolemia, una respuesta, una hipervolemia fisiológica. Y igualmente, esta embarazada indudablemente va a tener una retención de agua y electrolitos porque existe una función renal con capacidad un tanto ilimitada que permite controlar el equilibrio hidroelectrolítico. Acuérdense que tiene que nivelar las necesidades del feto a través del consumo placentario. Entonces, necesariamente va a retener agua y electrolitos para compensar a este órgano gran consumidor. Y el riñón sigue respondiendo a esta necesidad para controlar el equilibrio hidroelectrolítico en ambos. Y cada vez, indudablemente, como es un organismo en crecimiento, cada vez va a necesitar hoy día un nivel de equilibrio, mañana otro, la semana próxima otro, es decir, siempre va a haber una necesidad de adaptación constante desde el primer trimestre hasta el final de la gestación. Y tenemos que el efecto, lo que se llama la hemostasia volumétrica, teniendo en cuenta que precisamente la embarazada cubre necesidades, teniendo en cuenta, por ejemplo, que aumenta una cantidad en general, haciendo un cálculo en un periodo gestacional de hasta 2 litros de agua mayor circulante, reteniendo 290.000 equivalentes de sodio en bloque, igualmente 150.000 equivalentes de potasio. No es capaz, sino que forma hasta más de 1 litro de líquido amniótico. Existe en el agua total del útero hasta 700 milímetros, la placenta otros 300, y el agua en mamas y otros tejidos va hasta 400 centímetros de líquido. Imagínense la cantidad de volumen normal que se tiene que adecuar durante la gestante en su organismo en este proceso de homeostasis volumétrica. Entonces ya podemos entender, y todo esto está en relación ¿a qué? A la función de la vía urinaria, llámese la función renal. Muy bien, y todo este funcionamiento y esta adaptación del organismo especial dentro de las vías urinarias, indudablemente, al finalizar el embarazo, todo esto tiene una resolución. Todo esto una resolución. Muchas veces, algunos demoran una instancia más, pero generalmente al término de la gestación existe un fenómeno resolutivo inmediato. Algunos de ellos demoran unos días más, pero generalmente la gran mayoría a las 72 horas, o sea, antes del cuarto día, fundamentalmente la función renal en este caso se recupera. Algunos cambios pueden demorar, los cambios anatómicos, pero no van a superar más de los 90 días. Más de los 90 días. En principio, las medidas y funciones uterinas culminan con el término del puerperio. A nivel de la semana y media que dura el puerperio, ya la anatomía uterina ha regresionado. En relación a que todos los cambios anatómicos del sistema urológico también han regresionado. Sin embargo, algunos de ellos pueden demorar
un poco más y alcanzar hasta un grado de disfunción ya hasta un promedio de los 3 meses, llámesele 90 días. Muy bien, entonces hemos revisado todo el funcionamiento de lo que es la vía urinaria como cambio específico, especial dentro de todos los cambios genéricos, en especial la vía urinaria como mecanismo específico propio del estado del embarazo. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Doctor, buenas noches. Alumna Sí, dígame. Condesa. Doctor, una preguntita, mire. Hablando usted del contenido vesical cuando se llena, ¿no? Aumenta el volumen de orina. ¿Podría darse por compresión de un feto a término o un embarazo múltiple que la paciente pueda sufrir una hernia vesical? Hernia vesical. No le capto muy bien ese término. No entiendo qué es una hernia vesical. O bueno, que se deforme el continente vesical que nosotros conocemos. Vuelvo a repetirle, no sé, a ver si se refiere al término hernia, hernia inguinal, hernia umbilical, hernia abdominal, que ya es una diastasis, pero hernia vesical, ¿a qué nivel podría encontrarse una hernia vesical? Me refiero a la compresión de un embarazo múltiple. Pero bien, por eso le digo, pues, el útero, digamos un embarazo ya del tercer trimestre, un macrosómico, 4,5 kilos, ¿cierto? O un embarazo múltiplo que en peso y en volumen va más o menos por ahí, 4,5 kilos. El desarrollo va dándose armónicamente, porque no es un crecimiento violento de una semana, pero sí realmente es un crecimiento dramático porque es en pocas semanas que tiene que adaptarse el organismo morfológicamente y funcionalmente, o sea, morfofisiológico. El volumen, la fibra, ya como hemos explicado, la fibra muscular hormonalmente influenciada, son fibras lisas, musculares lisas, tienden a relajarse, a estar distendidas, a no tener reacción y mantenerse laxas. En tanto se provoca su elongación. O sea, hay elongación y hay hipomotilidad. Hipomotilidad, no son capaces de reaccionar. Para mantenerse precisamente así, elongadas, como lo hace la fibra muscular uterina. La vejiga, el uréter, y hablamos de distensión del uréter. Hablamos de, entre el uréter y la vejiga hay una válvula, urétero-vesical. Esa válvula, cuando la vejiga está contrayéndose en el momento de la micción, evita que la orina retroceda hacia el riñón a través del uréter. Pero precisamente en la gestante existe una insuficiencia de esta válvula, de tal manera que hay un reflujo vésico ureteral. Un reflujo, se retrocede, la gestante está miccionando y también está enviando orina hacia atrás, en este caso es hacia arriba, hacia el uréter. Hay un defecto de insuficiencia a nivel de esta válvula. Pero no existe, no encuentro en qué nivel puede haber hernia. Yo creo que, no sé si se refiere a la hernia inguinal. No, doctor, usted ahorita me está interpretando y ya me quedó claro que siempre el cuerpo va a colaborar, ¿no? De forma armónica para que se presten las condiciones adecuadas de una gestación que no involucre procesos patológicos durante la micción, ¿no? Ya, muy bien, muy bien. A ver,
Ya lo vi a Alex Brigada. Ha entrado tarde, Brigada. Doctor, buenas noches. No, está usted tarde el día de hoy. A ver, usted, Brigada, ¿qué cree usted que puede pasar si un riñón tiene no aumenta su diuresis? ¿Qué concepto tendría de que si no existe un aumento de diuresis, en este caso por función renal, qué pasaría con el proceso homeostático de la gestante? Bueno, lo que yo estoy tratando de entender es que si hay una deficiencia a nivel de la madre en su función renal, el solo hecho de estar embarazada hace que su organismo mejore su función renal en lo que es excreción y filtración. Por eso le pregunto, ¿qué efecto habría si precisamente no mejora eso y existe una filtración menor, no hay una diuresis? O sea, acabamos de explicar que existe un aumento de la diuresis. Aumenta la diuresis durante la gestación. ¿Y qué sucede si el riñón no responde y no aumenta la diuresis? ¿Cuál sería el efecto clínico? No en el feto, sino en la gestante. El edema, la retención de líquidos a nivel... Exactamente, el edema es Entonces, en una mujer que tempranamente presenta edema, tenemos que mirar cuánto está orinando para, a partir de ahí, mirar si esta adaptación de la función renal es la adecuada. Exactamente, así hay que pensar inmediatamente. Se retienen, el riñón no funciona, indudablemente hay retención de líquidos, entre ellos agua, y se formula inmediatamente el signo clínico de un edema. Muy bien, punto para usted hasta ahí. A ver qué dice Camargo. Camargo. Sí, profesor, sí, presente, profesor. Ya, muy bien. ¿Usted cree que no me contestó en la lista? No, sí. Ya. Entonces estamos hablando de que... ¿qué concepto me puede decir del efecto hormonal cuando hablamos que permite... ¿en base a qué es que permite que el uréter, en este caso, se distienda y que exista ese fenómeno llamado hidrouréter fisiológico? ¿Cómo se explicaría este efecto? El hidrouréter. El hidrouréter es cuando se ensancha el uréter hacia mayor capacidad del uréter, ¿no? Porque normalmente recibe, digamos, aumenta su tamaño en 25 veces. Así dice, claro. Y llega a tolerar, digamos, 500 mililitros, medio litro. 300, pero ¿Qué hormonas intervienen en ese proceso? ¿Cómo se explica que esto suceda? En el embarazo, ¿no? Claro, pues indudablemente estamos hablando Al aumentar la cantidad de sodio, de aumentar la capacidad de, digamos, el feto, supongo que cuando se va creciendo, todos los órganos se van desplazando, estirándose. Y al tener también una mayor capacidad de sodio, de alguna manera el cuerpo comienza a tolerar más cantidades de líquidos. Y se requiere naturalmente que la uretra, que inicialmente es pequeñita en la mujer, tenga que ser un poco más larga. ¿La uretra? Perdón, el uréter. Ya, quiero ir entendiendo su respuesta, pero precisamente
¿cómo, en base a qué es permitido ese mecanismo? ¿Cómo es permitido ese mecanismo? A ver, Tristán. Profesor, presente, dígame. Lo que estoy preguntándole a su compañero. Decimos que existe el fenómeno anatómico del hidrouréter. Y como su compañero dice, sí, el hidrouréter aumenta su diámetro, que es capaz de tolerar hasta 300 centímetros de orina. La pregunta es, ¿cómo así puede lograr eso? ¿En base a qué? ¿Quién lo provoca? ¿Cómo es? ¿Podría explicármelo? Usted dijo que ocurría por un depósito o reservorio de las vías urinarias dilatadas. Por eso es la pregunta, Ajá. ¿cómo así ocurre esa dilatación? ¿Quién lo permite? ¿Cómo así? Si el uréter normalmente no es así, pero durante la gestación ocurre. ¿En base a qué funciona eso? En base a una hipertrofia que se da en la fibra de los músculos. Ya. A ver, Atúncar. Usted sí está ingresado tarde también. Atúncar, Sí, doctor, escucho. la escucho yo. ¿Cuál sería su comentario? Mm, mm, Doctor, creo que es ¿Camargo? sí, A ver. por la predominancia de la progesterona, que también podría ser por la presión que hace el útero, agrandando los uréteres, por la posición anatómica en la que se encuentra. Esto produce, digamos, eso le llaman también puede causar también una hidronefrosis. Ya. Parte de su respuesta tiene relación, pero en la última parte sí no, porque la hidronefrosis es otro fenómeno. Y la hidronefrosis sí es un fenómeno patológico. Eso no conlleva. Entonces sí, es por intervención hormonal, como hemos mencionado. A ver, Manosalva, lo escucho. Manosalva. A ver, Gamarra, para ponerle presente, deme su respuesta. Gamarra. Doctor, buenas noches. Recién acabo de... Doctor, buenas noches. A ver, le estoy preguntando ya a Gamarra, después interviene Manosalva. Doctor, buenas noches. Disculpe, yo recién acabo de ingresar. Sí, pues por eso mismo le estoy preguntando. Lamentablemente usted sí ya no está presente el día de hoy. A ver, Manosalva, su respuesta. Manosalva. También va a estar ausente entonces. ¿Qué dice Obando? Doctor, ¿cómo está? Buenas noches, doctor. Aquí un poco mal de salud, doctor, pero acá escuchando la clase, doctor. Me he puesto mi 4ª dosis de vacuna, doctor, y me duele todo el cuerpo, doctor, pero estoy aquí, doctor. Espero su respuesta en todo caso y que se mejore. Doctor, he estado escuchando la clase que usted ha hecho los cambios, en el embarazo, pero exacto la pregunta, doctor, no la he escuchado. Por favor, ¿me podría repetir la pregunta?
Ya, espero su respuesta un poco más tarde. A ver qué dice Tolentino. Tolentino, Doctor, ¿puedo participar? Buenas noches. ¿quién es? Salas. A ver, no la veo. Salas Tucto. Ah, ya. Ah, no, ¿dónde está? A ver. Hable, por favor. Salas Tucto. Ah, ya, ahora sí. Le escucho Ya. su respuesta, Eugenia. Ok, bueno, como usted mencionó, el mecanismo que permite va a ser pues las hormonas, ¿no? Que van a producirse durante el embarazo, que van a producir lo que es que pues los órganos, como por ejemplo el útero, la vejiga, perdón, alcance más flexibilidad para que pueda haber mayor desarrollo del producto. También algunas otras hormonas, pues las que participan van a ser la hormona estrógeno, progesterona, prolactina, son las que dan este mecanismo. Me ha dicho una verdad a medias. La prolactina, caramba, ahí sí No, más adelante, pues eso, por ejemplo, no, es en la estamos hablando, producción. pero tenemos que ser consecuentes. Estamos hablando cuál es el mecanismo y mediante qué forma se permite esa dilatación del uréter. Estamos hablando del hidrouréter. A ver Ok. qué dice Quispe. Doctor, buenas noches. Bueno, doctor, cuando hablamos de hidrouréter, también tiene que ver las altas concentraciones que puede presentar la progesterona, ¿no? Va a reducir en eso el tono del uréter, del peristaltismo y la presión con la cual ocurren la contracción del uréter. Y eso es lo que va a llevar a que se forme el hidrouréter, ¿no? Ya. Vamos a aceptar esa respuesta con un poquito de mayor especificidad. Precisamente la acción de la progesterona, que es la que va a actuar sobre la fibra lisa. Eso es la respuesta que quería que me la dieran. Me faltan 2 preguntas, o sea, 2 alumnos más para completar los 10 alumnos. Y es una nota de concepto un poquito baja. No quieran participar con una respuesta tratando de decir estoy aquí, sino tiene que tener una respuesta que tenga el contenido de comprensión que han tenido, no solamente de la clase, sino de los conceptos previos que tienen ustedes. A ver, Candia, ¿qué dice usted? ¿No está Candia? Sí, doctor, presente. A ver. ¿Es la misma pregunta, doctor? Todavía sí, quisiera que ampliara un poco más cómo es el fenómeno del hidrouréter. Ya sabemos que es por acción de la progesterona que permite precisamente una hipotonía, como dijo su compañero, el peristaltismo disminuye por acción de la progesterona. Pero ¿cómo es el resto de mecanismo? Tengo entendido de que por acción también del crecimiento del útero va a haber una compresión del uréter a nivel pélvico y creo que eso también causa lo que es la dilatación del final del uréter. Ya, va por ahí, va por ahí. A ver, el último, una de las Adauto. A ver, Miriam, ¿qué dice usted? ¿Qué más? ¿Qué otros detalles hay en la conformación del hidrouréter fisiológico de la gestante? Bueno, doctor, el origen de la formación del hidrouréter se explica básicamente por 3 mecanismos. 1, la comprensión externa de los uréteres. 2, los cambios hormonales durante la gestación. Y 3, la hipertrofia de las fibras de músculos longitudinales en su extremo inferior. Muy bien, muy bien. Eso está en una diapositiva, pues. Eso está en una diapositiva como para que se apunte rápido. Muy bien, usted ha recuperado un poco el concepto.
que estaba un poquito alicaído, y no digo que van a tener una nota excelente, pero con eso me da ánimo y han recuperado con la nota de concepto de hoy día. Lamento a las personas que no han asistido y que indudablemente tienen otra situación de calificación. Muy bien. Si no hay más preguntas, eso sería todo el día de hoy. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Hasta luego. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Cuídese. Bendiciones. Igualmente, igualmente, buenas noches. Buenas noches, doctor. Gracias.